Sí, Sí, Doc. Ok, súper, ya les pasé las clases. Ahora les pasé otro, pero justo vi que había sido, nosotros ya dimos infecciones del tracto genital, también ya dimos candidiasis, pero le volví a pasar ese material, ¿verdad? Ahora les preparé otro, en realidad ya tenía preparado un tema que va relacionado con lo que nosotros estuvimos hablando, que son los cambios de la posmenopausia. Entonces vamos a dar continuidad a ese tema con dos temas nuevos. Uno de ellos es la hiperplasia endometrial. Vamos a ver qué significa eso, cuáles son los factores de riesgo, cómo se manifiesta. Vamos a ver el tratamiento. Y también vamos a desarrollar cáncer de endometrio, que son estas dos patologías. Se presentan mucho después de la menopausia. O sea, son patologías que después de la menopausia vemos mucho en el consultorio y vemos como una manifestación, por ejemplo, de sangrado, uterinos doctora, anormales, disculpe, ¿sí? no vemos diapositiva, no sé si usted está pasando algo o no. No, 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 solamente le estoy comentando todavía. Ya les voy a poner, ¿sí? Ya les voy a poner. Entonces, solamente lo que vamos a ver ahora en esta clase son patologías que están... un ratito. Estoy tratando de compartir mi pantalla, pero no me sale todavía. A ver, aquí. Para dar continuidad a la siguiente, al tema que ya estuvimos dando. Entonces, así para que no, para que sigamos de una forma ordenada. Acá está, súper. Les comparto aquí. Tiene un fondo blanco, ¿sí? Hiperplasia endometrial. ¿Pueden ver? Sí, Sí. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer ante cualquier patología es definir, ¿sí? La hiperplasia endometrial se define como un desmesurado crecimiento. ¿Qué significa eso? Un crecimiento rápido, un crecimiento exagerado de las células del endometrio, ¿sí? Sobre todo de las células glandulares. Y normalmente esto pasa como respuesta a una excesiva exposición de estrógenos y a un deficiente funcionamiento de la progesterona. Este crecimiento puede realizarse de forma controlada o descontrolada, de tal forma que toda la arquitectura del endometrio se puede ver comprometida. Aproximadamente en el 15% de los legrados o de las biopsias endometriales de mujeres con la posmenopausia, con cuadro clínico, por ejemplo, de hemorragia uterina anormal, se diagnostica esta entidad, o sea, esta patología. Y la edad aproximada en la que suele suceder eso es 51 años en adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hiperplasia endometrial o una hiperplasia de la glándula endometrial, estamos diciendo solamente que la glándula, o sea, las células del endometrio, especialmente las glandulares, crecieron de una forma exagerada. Y eso tiene una causa, que es la exposición a los estrógenos y un funcionamiento deficiente de la progesterona. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, tenemos la obesidad, que vamos a ver después por qué. También podemos tener la poliquistosis ovárica, o sea que la característica ecográfica de ovarios poliquísticos, por ejemplo, es un factor de riesgo. Reposición posmenopáusica de estrógeno, o sea que una terapia de reemplazo hormonal y tumores de ovario productores de estrógeno. Estos son entonces los factores de riesgo.
¿Cuáles son los tipos de hiperplasia endometrial que existen? Tenemos varios tipos y vamos a ver cuáles son. Para empezar, tenemos la hiperplasia endometrial sin atipias, o podemos decir aquella que es benigna. Encontramos conglomerados celulares, pero sin comprometer el tejido endometrial normal. Luego tenemos la hiperplasia endometrial atípica, en donde sí se observan cambios celulares y también del diseño del endometrio, y es considerada una lesión precancerosa o precancerígena. Entonces tenemos el que es sin atipias o benigna y atípica, ¿sí? Su aparición es más frecuente en pacientes con anovulaciones crónicas, y eso es lo que pasa en el síndrome de ovario poliquístico, porque el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por amenorrea y por anovulaciones crónicas. O en las pacientes, por ejemplo, que padecen obesidad. Entonces, estos constituyen unos factores de riesgo importantes en esta patología. Y también, si tenemos una condición genética, por ejemplo, el síndrome conocido como el síndrome de Lynch, que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, también puede ser un factor de riesgo. Vamos a ver los tipos de hiperplasia endometrial que pueden existir, cuáles son los factores de riesgo cada uno, y vamos a ver cómo nosotros podemos tratar a la paciente. Cuando nosotros hablamos del síndrome de Lynch, que es uno de los factores de riesgo que tenemos allí, estamos hablando de una afección que aumenta el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, y eso es un trastorno hereditario. Entonces, si nosotros tenemos familiares con ciertos tipos de cáncer y si nosotros padecemos del síndrome de Lynch, que es ya algo genético, entonces nosotros aumentamos también nuestra posibilidad de tener cáncer de endometrio. Y aparte del cáncer de endometrio, en el síndrome de Lynch también podemos tener cáncer de colon o de ovarios, ¿sí? Recuerden que esto es un trastorno hereditario, ¿está bien? Y en donde más vemos, por ejemplo, en el colon, en el endometrio, en el ovario, estómago, pueden ser también en los intestinos, páncreas, vías biliares. O sea, nosotros tenemos muchísimas posibilidades de desarrollar varios tipos de cáncer si es que tenemos esta patología hereditaria. Cuando hablamos de una hiperplasia simple sin atipias, es aquella que se caracteriza por la presencia de estructuras glandulares simples, que pueden ser tubulares y o quísticas, con un hacinamiento glandular mínimo, o sea, no se nota demasiado la descomposición del tejido endometrial. Existe abundante estroma entre las glándulas y las ramificaciones glandulares irregulares con repliegues. Las células son muy similares a las del endometrio proliferativo. Endometrio proliferativo es aquel endometrio que nosotros encontramos en una mujer, por ejemplo, en edad reproductiva, cuando se está preparando el endometrio para la menstruación, ¿sí? Y la hiperplasia simple sin atipias es muy parecida, o sea, es similar a ese endometrio proliferativo, aunque son un poco más grandes, claramente. Con nucleolos ovalados y lisos, tienen una cromatina uniforme y los nucleolos son pequeños, con presencia de actividad mitótica variable, o sea, tiene una actividad mitocondrial todavía y aparte de eso, siguen la división celular de la mitosis. Tiene un riesgo de progresión a cáncer entre un 0.7 y 1,5%, con un tiempo medio de progresión de 10 años. ¿Qué significa esto, chicos? Nosotros tenemos una paciente que llega al consultorio y nos dice: doctora, yo sangro demasiado. Mi sangrado es un sangrado que ya no es normal, ¿verdad? La paciente tiene, vamos a poner un promedio, 48, 49 años, sigue menstruando y ella empieza a tener sangrados anormales. Puede aumentar en frecuencia, puede aumentar en cantidad.
puede empezar a sentir dolores. Entonces todo eso le llamamos sangrado uterino anormal, ¿sí? Todo lo que no se parece a una menstruación normal. Bueno, entonces le hacemos un estudio que puede ser un legrado endometrial o un legrado biópsico. Aparte de eso, le vamos a hacer lo que se llama un legrado hemostático. O sea que nosotros al raspar ese endometrio vamos a parar el sangrado por un tiempo y aparte de eso vamos a tomar muestra para una biopsia. Y si el resultado de nuestra biopsia sale que es una hiperplasia simple sin atipias, entonces nosotros debemos informarle a la paciente que en 10 años ella tiene una mínima posibilidad de que esa patología progrese a un cáncer de endometrio. ¿Ahí está? Después tenemos la hiperplasia simple con atipias. Presenta las mismas características glandulares que una simple, pero a nivel nuclear estos núcleos son estratificados con pérdida de la polaridad y con formas irregulares. No sé si recuerdan los tipos de epitelio cuando dieron histología, en donde estaban el epitelio simple, el epitelio cúbico, el epitelio estratificado, el epitelio queratinizado, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la característica histopatológica de esta hiperplasia simple con atipias? Es que los núcleos en el tejido endometrial con esta patología van a ser más altos, por eso dice estratificados, con pérdida de la polaridad y de formas irregulares. Van a estar todos deformados, van a ser todos diferentes. Se observa también engrosamiento de la cromatina, citoplasma con eosinofilia difusa, los nucleolos son prominentes y la actividad mitótica es variable. Son todas estas alteraciones las que caracterizan la atipia citológica. ¿Qué significa atipia? Que es diferente, que no es típico de esa célula. Y tiene un riesgo de progresión a carcinoma endometrial del 8%, con un tiempo de progresión de 4 años. Fíjense la diferencia que tenemos allí cuando tenemos uno simple sin atipias y uno simple con atipias. Llega la paciente por el mismo cuadro, una hemorragia uterina anormal o un sangrado uterino anormal. Le hacemos su biopsia y anatomía patológica nos informa que tiene una hiperplasia endometrial simple pero con atipias. Entonces nosotros tenemos menos tiempo para actuar con esa paciente y debemos contarle a esa paciente que si no se trata en ese momento, ella tiene 4 años de tiempo para que eso pueda progresar a un cáncer endometrial en un 8%. O sea que de un porcentaje que era 1.5 el mínimo de la patología anterior comparado con esta, entonces nosotros tenemos muchísimo porcentaje de diferencia y aparte de eso también tenemos menos tiempo, porque en el otro nos daba tiempo de 10 años y en este no tiene tiempo, nos da tiempo de 4 años nada más. Luego tenemos otro tipo de hiperplasia que es la hiperplasia compleja sin atipias. Se caracteriza por la presencia de un importante hacinamiento glandular, haciendo que las glándulas se dispongan en un patrón llamado espalda con espalda. Esto se ve en anatomía patológica, ¿sí? Hay poco estroma entre las glándulas. Relación glándula y estroma es de 2 a 1 y estructura glandular compleja dada por la presencia de invaginaciones y repliegues. Tiene un riesgo de progresión a cáncer endometrial del 3% en un tiempo promedio de 10 años, ¿sí? Cuando ustedes vayan estudiando, vayan cortando y pegando estas pequeñas imágenes que les estoy poniendo abajo, porque ahí ustedes van a ver las diferencias histopatológicas que podemos ver en este tipo de patologías. Yo sé que cuando nosotros recibimos ya el informe, nosotros no vemos esto, pero para los interesados, por ejemplo, en anatomía patológica, van a notar la diferencia en los colores de las glándulas, en los colores de los nucleolos, de los núcleos, etc., ¿sí?
En la teoría tenemos que saber cuánto tiempo nos lleva cada hiperplasia para una evolución cancerígena, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo les puedo preguntar en el examen, en un caso clínico, ¿verdad? Paciente con sangrado uterino normal que fue sometida a una biopsia endometrial, trae como resultado hiperplasia compleja sin atipias. Entonces ahí le pongo las opciones. Tiene un riesgo de progresión a cáncer endometrial del 3% en un promedio de 10 años. Entonces esa ustedes marcan como correcta, ¿ok? Entonces eso es lo que quiero que diferencien. ¿Cuánto tiempo nosotros como médicos tenemos para actuar con esa paciente? Si vamos a esperar 10 años, vamos a esperar 3 años, vamos a esperar 5 años, etc. Y cuál es el porcentaje de progresión a cáncer de endometrio que pueden tener estas atipias. Luego tenemos la hiperplasia compleja con atipias. Entonces, es considerada la precursora del carcinoma endometrial. Presenta tanto alteración del patrón glandular como atipia a nivel citológico. Y fíjense que tiene un riesgo de progresión altísimo para un cáncer del 29% en un promedio de 4 años. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que viene con una anatomía patológica que nos dice hiperplasia compleja con atipias, entonces nosotros tenemos como máximo de tiempo 4 años para que esa paciente pueda desarrollar un 29% de posibilidades de progresión a cáncer de endometrio. Tienen un cuadrito allí en donde hablamos de cada una de las hiperplasias. Fíjense. Hiperplasia simple sin atipias, simple con atipias, hiperplasia compleja sin atipias y compleja con atipias, en donde ahí se les pone el porcentaje de progresión a carcinoma y el tiempo de progresión. ¿Cuáles son los principales síntomas de la hiperplasia endometrial? El síntoma más frecuente es la hemorragia uterina disfuncional, o también se le puede llamar sangrado uterino anormal, pero también puede ser asintomático. Es raro encontrarlo en pacientes jóvenes, pero cuando se encuentra, obviamente es una causa de esterilidad por un endometrio no funcionante. O sea, si nosotros tenemos pacientes jóvenes con un sangrado uterino normal y encima de eso nos llega con una hiperplasia endometrial, entonces nosotros debemos comunicarle a la paciente que ella tiene un endometrio que no está funcionando de forma correcta y que eso le hace mucho más difícil para que esa paciente pueda procrear. El diagnóstico generalmente es muy devastador para aquellas pacientes porque cuando se dan cuenta que algo está pasando, por ejemplo, paciente que, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Paciente casada hace 4 años, hace 3 años más o menos está buscando un embarazo, no logra concebir, entonces empieza a hacerse sus estudios de rutina, ¿verdad? Y allí, entre esos estudios de rutina, se debe hacer por lo menos una biopsia endometrial que se puede hacer por legrado, que no es lo recomendable actualmente. Actualmente se recomienda mucho más realizar una histeroscopía en donde se pueda observar la cavidad uterina y aparte de eso se puede tomar muestras para biopsia. Entonces, la paciente hace 3-4 años está tratando de embarazarse y tenemos un resultado, por ejemplo, de una hiperplasia endometrial, ¿sí? Entonces, esa puede ser la causa de su esterilidad. Y generalmente, cuando se dan cuenta, cuando ya están buscando hace mucho tiempo embarazarse y no logran. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, conviene subrayar que el diagnóstico de la hiperplasia endometrial se realiza mediante el análisis histopatológico del endometrio. O sea, que si yo les pregunto cuál es el método de diagnóstico, ¿verdad? O cómo yo
¿puedo diagnosticar una hiperplasia endometrial? La respuesta correcta siempre va a ser un estudio histopatológico, ¿sí? O un estudio por anatomía patológica, ¿sí? Por la clínica, sí, puedo sospechar, pero yo no voy a diagnosticar por la clínica, no más, ¿sí? Yo necesito un estudio histopatológico para hacer el diagnóstico de certeza de esta patología. Entonces, en consecuencia, es necesario realizar una biopsia endometrial, como ya habíamos dicho, de tal forma que esta biopsia endometrial puede ser realizada a ciegas o dirigida. Cuando hablamos a ciegas, estamos hablando, por ejemplo, de un legrado uterino que se puede hacer con legras, ¿verdad? Conocen las legras que vienen por números, ¿verdad? O podemos hacer también con una aspiración manual endouterino, ¿sí? Que es el AMEU, en donde nosotros utilizamos cánulas de silicona, ¿está? Entonces, es lo que explica después. Dice, por lo tanto, el procedimiento a ciegas se realiza introduciendo una cánula a través del cuello uterino y obteniendo a través de ella una muestra endometrial. Sin embargo, la histeroscopía, que es una exploración mediante la cual se introduce una cámara o un histeroscopio, es la que va a permitir obtener una muestra endometrial de forma dirigida. Entonces, lo ideal es realizar una histeroscopía a la paciente. Pero en lugares, les pongo como ejemplo el hospital en donde estoy ahora, que es Santa Rita, y cualquier hospital público a nivel nacional no tiene una máquina de histeroscopio y no todos los ginecólogos estamos entrenados para eso, ¿sí? Porque es otra subespecialidad otra vez. Entonces, primero que no se tiene en todos los lugares un histeroscopio, porque es una máquina que se debe comprar para eso. Y aparte de eso, no todos estamos entrenados. Entonces, sí, podemos hacer a ciegas, sí, se puede hacer a ciegas. Solamente que el resultado tiene más posibilidades de fallar, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento en la hiperplasia endometrial? Ante esta situación se va a actuar de acuerdo al diagnóstico que nosotros tengamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una hiperplasia endometrial benigna, lo que vamos a necesitar es corregir la situación de hiperestrogenismo antes de realizar un tratamiento dirigido. Entonces nosotros tenemos que ver cómo están los estrógenos de esa paciente. ¿Hay algo que nosotros podamos corregir de una manera hormonal? Bueno, entonces nosotros hacemos eso antes de realizar cualquier tipo de otro procedimiento. Las pacientes que tienen la patología de la obesidad, por ejemplo, entonces nosotros vamos a necesitar que esas pacientes puedan adelgazar y entonces de esa forma provocar ciclos ovulatorios, por ejemplo, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver a regular ese ciclo ovulatorio de la paciente. Entonces, tras ello, la corrección de la hiperplasia benigna puede realizarse o de forma conservadora sin más que un mero control estrecho de los síntomas, o se puede tratar con progestinas durante 3 a 6 meses, siendo su pronóstico muy favorable. Vamos a suponer que nosotros tengamos una paciente con hiperplasia endometrial cuyo índice de masa corporal nos indica que ella está con una obesidad o con un sobrepeso, y aparte de eso una ecografía nos informa que ella está con ovario poliquístico. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es someterle a un tratamiento nutricional a nuestra paciente. También podemos someterle a un tratamiento hormonal para la parte de ovario poliquístico y luego le volvemos a controlar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una hiperplasia endometrial con atipias, si supone un riesgo para la paciente al tratarse de una lesión precancerígena, nosotros sí debemos actuar, ¿sí? Entonces, la hiperplasia endometrial con atipias sí ya nos dice que la paciente está en riesgo, ¿sí? Y el tratamiento ideal sería la histerectomía.
Pero para las pacientes jóvenes que quieren preservar su fertilidad y no aceptan la cirugía, que tienen unas condiciones especiales, por ejemplo, jóvenes, ciclos menstruales regulares, sin necesidad de tratamiento con estrógeno para el embarazo y si no tienen otros factores de riesgo ni clínico ni genético de cáncer de endometrio, entonces nosotros sí podemos realizar un tratamiento conservador con progestina durante 6 meses. Pero si lo que vamos a hacer es realizar biopsias endometriales cada 3 meses y vamos a reconsiderar la cirugía si a los 12 meses de tratamiento no pudimos llegar al tratamiento, a la curación final de esa paciente. Y esta paciente tiene el mal pronóstico reproductivo dependiendo de la extensión de la lesión, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta la edad de la paciente. ¿La paciente tiene o no hijos? ¿La paciente tiene o no ciclos menstruales regulares? ¿Tenemos o no necesidad de tratarle con estrógenos para el embarazo? O sea, ¿tenemos que hacerle o no una estimulación ovárica a esta paciente? Entonces, son todos esos los factores que nosotros vamos a tener en cuenta para decidir si vamos a directamente indicarle la cirugía o no a la paciente. ¿Ok? Elvis, tu micrófono está abierto. No sé si me querés preguntar algo. Si pueden avisarle a Elvis que su... Perdón. Un ratito. Bueno, gracias. Si tienen alguna duda me interrumpen, ¿ok? Bien, ¿cuál es el tratamiento? Pacientes premenopáusicas, o sea, pacientes que todavía no están en la menopausia, ¿sí? Si tiene o no deseo de concebir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que inducirle a la ovulación, ¿sí? Si la paciente no desea concebir, bueno, entonces nosotros podemos utilizar anticonceptivos orales, progestágenos, por ejemplo, indefinidamente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarle a la paciente es su edad, si tiene o no hijos y si quiere tener o no más hijos. Entonces, ahí tenemos esas dos opciones. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a repetir un legrado biópsico o una histeroscopía a los 6 meses. Y si la lesión ya no está presente, se realiza una biopsia endometrial anual, ¿sí? Pero mientras persista la lesión endometrial, nosotros vamos a seguirla a esa paciente cada 6 meses, ¿sí? Y vamos a decidir una histerectomía si es que persiste una hiperplasia adenomatosa o atípica, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos en la biopsia cada 6 meses, nosotros vamos a decidir o no continuar con los anticonceptivos, inducir a la ovulación o si es que vamos a realizarle su histerectomía. En las pacientes posmenopáusicas, no hay duda, ¿sí? Cuando tenemos una hiperplasia atípica, nosotros vamos a realizarle una histerectomía. ¿Por qué? Porque la hiperplasia atípica es una lesión precancerígena, o sea, está a un paso de tener un cáncer de endometrio. Y podemos también decidir una hormonoterapia en la hiperplasia adenomatosa. El 80-90% remiten con tratamiento prolongado de progestágenos, por ejemplo, el acetato de megestrol vía oral o el acetato de medroxiprogesterona de depósito, ¿sí? Que vamos a ver enseguida cuáles son los tratamientos, cómo vamos a hacer. Las pacientes que reciben hormonoterapia deben ser sometidas al legrado biópsico o histeroscopía después de 6 meses. Y si ya no se observa la hiperplasia, las hormonas deben continuarse indefinidamente. Entonces, cada 6 meses los controles, eso es lo que tienen que fijar también, chicos. Nosotros tenemos un resultado en donde hablamos de una hiperplasia endometrial y el tratamiento va a ser personalizado para nuestra paciente. No es que vamos a tomar las mismas decisiones para todas, porque nosotros tenemos que ver qué edad tiene nuestra paciente, tiene o no tiene hijos, quiere o no más hijos. Ella ya está en la posmenopausia. Entonces, no,
si está en la posmenopausia y tiene una hiperplasia atípica, entonces la solución es histerectomía, ¿sí? Sacar de raíz la lesión precancerígena que tiene. Suponiendo que la paciente está con una terapia hormonal, entonces ahí nosotros tenemos que ver cuál de las terapias hormonales está utilizando y realizarle su control cada 6 meses. En el caso de fracaso con progestágenos, entonces ahí nosotros empezamos antiestrógenos. Ahí tenemos, por ejemplo, el danazol de 200 a 400 miligramos día, y eso puede tener una regresión hasta el 97%. Y si se produce una regresión, nosotros debemos cambiar de vuelta a progestágenos. Entonces, aquí tenemos el tratamiento. Acetato de medroxiprogesterona. Tenemos una medroxiprogesterona de depósito. Podemos tener una progesterona vaginal micronizada, el acetato de megestrol y el dispositivo liberador del levonorgestrel, que también podemos, una marca comercial conocidísima es el Mirena. Entonces, el acetato de medroxiprogesterona, una dosis y duración, nosotros podemos hacerle una dosis de 10 a 20 miligramos diario, o podemos hacerle de forma cíclica, 12 a 14 días al mes, y después se suspende otra vez. La medroxiprogesterona de depósito es aquella que vamos a poner intramuscular cada 3 meses, ¿sí? 150 miligramos intramuscular cada 3 meses. Podemos utilizar también la progesterona micronizada, ¿sí? 100 a 200 miligramos día, o podemos utilizar de 12 a 14 días al mes. También tenemos como opción el acetato de megestrol, que vamos a utilizar de 40 a 200 miligramos por día, y eso podemos utilizar en una hiperplasia atípica. Y después la última opción que tenemos es el dispositivo liberador del levonorgestrel, que tiene una duración de 1 a 5 años, y sabemos que es un dispositivo intrauterino, o sea, debemos colocarlo en la cavidad uterina. Otras opciones de tratamiento que tenemos son, ahí abajo tienen todas sus abreviaciones, ¿sí? Tenemos el levonorgestrel, o sea, tenemos el sistema que es intrauterino del levonorgestrel. Ahí, por ejemplo, tiene la cuarta columna habla de los nombres, ¿sí? O sea, nombre tradicional dice. Y por último tenemos el Mirena, que tiene una liberación hormonal de 20 microgramos por día. Tiene resultados estupendos con el Mirena, ¿sí? Mirena es la marca comercial, pero existen varios. Entonces, el Sigul, que es el dispositivo intrauterino con liberación hormonal, entonces tiene muy buenos resultados con estas pacientes, ¿sí? Yo aconsejo mucho utilizar este método. También tenemos la progesterona, ¿sí? Que podemos utilizar, y de 100 a 300 miligramos día. ¿Por qué la progesterona es un resultado factible también? Porque se encuentra en cualquier lugar, ¿sí? Hay a disposición, por ejemplo, también en el Instituto de Previsión Social, en el IPS, y algunas veces también tiene el Ministerio. Entonces, es una muy buena opción para las pacientes. Después tenemos nosotros la medroxiprogesterona, o sea, el acetato de medroxiprogesterona, tenemos el acetato de megestrol, y tenemos el acetato de norepinefrina, nunca me sale esa palabra, pero también nosotros tenemos ese disponible. En el ministerio suelen tener la Depo-Provera, seguramente que ya escucharon hablar de eso, ¿sí? La Depo-Provera es aquella que se va a inyectar a la paciente cada 3 meses. Generalmente se indica mucho durante la lactancia, ¿sí? Es compatible también con la lactancia. A ver, la última diapositiva de este tema. ¿Se puede prevenir o evitar la hiperplasia endometrial? Entonces, no es una entidad que se pueda evitar completamente, pero se ha relacionado estrechamente con la obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le tratamos de la obesidad a nuestra paciente, entonces nosotros vamos a tener un factor de riesgo menos, ¿sí? El aumento del tejido celular subcutáneo
propio de las pacientes con un índice de masa corporal alto, hace que se aumente la producción endógena de estrógenos, considerándose un factor de riesgo para padecer la enfermedad. Entonces, por lo tanto, a toda paciente con hiperplasia endometrial benigna se le va a recomendar modificar su estilo de vida, así como la pérdida de peso. Entonces, nosotros tenemos una hiperplasia endometrial que todavía se considera benigna, entonces podemos decirle a la paciente que ella está a tiempo todavía, ¿verdad? Si cambia su estilo de vida, si tiene una disminución en el peso. Porque vamos a explicarle que esa hiperplasia endometrial benigna puede llegar a ser maligna, o sea, puede llegar a un estadio de hiperplasia endometrial compleja con atipias, que es la lesión precancerígena que no queremos que nuestras pacientes tengan. ¿Ok? ¿Entendimos, chicos? Entonces, hiperplasia endometrial, un crecimiento exagerado de la glándula endometrial y tiene algunos factores de riesgo. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con anatomía patológica, que vamos a tomar muestras de biopsia realizando un legrado endometrial o un aspirado endometrial. Y si podemos, una histeroscopía. ¿Ok? Facilito este tema. Es demasiado cortito, pero la importancia que tiene es demasiado significativa, porque de la hiperplasia endometrial va a depender si nuestra paciente tiene o no más factores de riesgo para desarrollar un cáncer de endometrio. ¿Estamos? ¿Entendieron, chicos? Díganme sí o no. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. espectacular. Bueno, voy a compartirles mi siguiente diapositiva porque aquí sí vamos a tardarnos un poquitito. Hablando de hiperplasia endometrial, ya va de la mano de cáncer de endometrio. ¿Sí? El cáncer de endometrio también puede ser llamado carcinoma endometrial y se origina en las células del revestimiento interno del útero. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, podemos decir que el cáncer de útero a nivel global es la 7ª neoplasia más frecuente en mujeres y es la 2ª neoplasia ginecológica tras el cáncer de cervix. Entonces, a nivel de estadística, está en el 7º lugar de neoplasias más frecuentes en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y ahí tenemos, lo primero que nos indica otra vez es la obesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obesidad es la causa más frecuente de producción endógena exagerada de estrógeno. El exceso de tejido adiposo aumenta la aromatización periférica de la androstenediona en estrona. Molecularmente hablando, sabemos que la estrona y el estradiol son muy similares. Entonces, si nosotros tenemos demasiado tejido adiposo, entonces nosotros vamos a tener mucha estrona, vamos a tener algo muy parecido al estradiol. O sea que nosotros lo que vamos a estar haciendo es teniendo una producción endógena muy exagerada o muy aumentada de estrógeno. El otro factor de riesgo del tratamiento estrogénico sin oposición es el siguiente factor estimulante potencial en importancia. ¿Qué significa eso? Que nosotros le damos estrógenos a nuestra paciente y no le damos, por ejemplo, progesterona, ¿sí? Entonces, solamente tiene un tratamiento estrogénico. Los factores menstruales y reproductivos a menudo se relacionan con el cáncer endometrial siempre que hay anovulación o cuando hay duración prolongada de los ciclos menstruales sin interrupción. Entonces, un ejemplo. Una menarca a la edad temprana y una menopausia a edad avanzada. ¿Por qué eso? Porque cuanto más joven la paciente menstrua, entonces ella ya empieza su exposición a los estrógenos muy tempranamente. Y si es que la menopausia de esa paciente le llega a una edad muy avanzada, más de 50 años, por ejemplo, entonces ella sigue expuesta a un nivel de estrógeno relativamente alto. Entonces es un factor de riesgo, ¿sí?
Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué? Porque carecen de ovulación, ¿sí? Otros factores de riesgo: la edad avanzada, la nuliparidad, el tratamiento con tamoxifeno, por ejemplo, en pacientes que tuvieron cáncer de mama, por ejemplo, solemos utilizar esto. Entonces, el tamoxifeno incrementa entre 2 y 3 veces más el riesgo de padecer cáncer endometrial por su efecto estrogénico sin oposición, ¿sí? Actúa el tamoxifeno sobre el endometrio, estimulándole, pero no se detiene. Y el riesgo también aumenta en forma lineal con la duración del tratamiento y la dosis acumulativa. Cuanto más tiempo yo estoy expuesta al tamoxifeno, yo voy a tener más riesgo de padecer o más posibilidades de tener un cáncer endometrio. Otro factor importante para el cáncer endometrial son los antecedentes heredofamiliares. El cáncer endometrial es la manifestación más frecuente fuera del colon en el cáncer colorectal hereditario sin pólipos, ¿sí? También conocido como el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es el que le hablé hace rato, ¿sí? Es la condición genética que nos lleva a tener mucho más riesgo de padecer. Un ratito. De padecer, por ejemplo, varios tipos de cáncer, ¿sí? Hay un poquito de ruido en la casa de mi mamá porque están trabajando por la pared. Les pido disculpas por eso. Si no me escuchan, avísenme, por favor. Bueno. También como factores de riesgo tenemos las portadoras de las mutaciones de BRCA1 o BRCA2, porque también tienen un riesgo un poco mayor, pero solo el tratamiento frecuente con tamoxifeno para cánceres mamarios previos también hacen que sea un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, mutaciones genéticas BRCA1 o BRCA2 también se consideran factores de riesgo. Y ciertas enfermedades concomitantes, por ejemplo, la diabetes mellitus, la hipertensión, la colecistopatías, se asocian con frecuencia a un cáncer de endometrio. En general, estas son secuelas frecuentes de la obesidad y un ambiente propicio para el exceso crónico de estrógenos. Entonces, nuestras pacientes, primerito lo que tenemos que hacer es tratar de combatir la obesidad. Porque con la obesidad nosotros empezamos a tener enfermedades concomitantes que pueden ser evitadas, que pueden evitarse con el correr del tiempo, adoptando un estilo de vida saludable. Un ratito. Si nosotros hablamos de factores de riesgo, también debemos mencionar cuáles son los factores protectores. Y fíjense que los anticonceptivos orales combinados durante un periodo mínimo de un año confieren un riesgo entre 30 y 50% menor de padecer cáncer endometrial. Y esto se puede extender durante 10 a 20 años. El componente de progestina tiene un efecto biológico quimiopreventivo en el endometrio, ¿sí? Entonces, los anticonceptivos orales combinados podemos utilizar en pacientes, por ejemplo, que no tienen antecedentes de cáncer de mama, que no tienen, por ejemplo, alguna vasculopatía como antecedentes de una, por ejemplo, de una embolia o de un trastorno venoso profundo, o sea, en pacientes que no tuvieron un ACV, por ejemplo. Entonces, que son la mayoría de las pacientes, ¿verdad? Pero tienen que ser combinados. Y los dispositivos intrauterinos con progesterona también confieren protección a largo plazo contra el cáncer endometrial. O sea que lo que nosotros podemos concluir acá es que
Si nosotros tenemos factores estimulantes como estrogénicos, nosotros debemos frenar eso con un progestágeno, porque todo lo que sea progesterona, todo lo que sea progestágeno, confiere un factor protector, ¿sí? Las fumadoras tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y también el embarazo es un factor protector, ¿sí? Bueno, las fumadoras van a tener menos riesgo de cáncer endometrial, ¿verdad? Pero van a tener un mayor riesgo de cáncer de mama y un mayor riesgo de cáncer de pulmón, ¿verdad? Entre paréntesis. ¿Cuál es la etiología? Y la etiología de un cáncer de endometrio es historia de niveles elevados de estrógeno, o sea, una hiperestimulación estrogénica. El estrógeno lo que hace es estimular el revestimiento endometrial y si nosotros tenemos una estimulación endometrial exagerada y aparte de eso tenemos una insuficiencia o un nivel insuficiente de niveles de progesterona, entonces lo que nosotros tenemos es una hiperplasia endometrial, ¿sí? Y la hiperplasia endometrial es una lesión precancerígena para el cáncer de endometrio. Entonces lo que nosotros debemos hacer es evitar la exposición elevada a los estrógenos. Pero ¿cómo se va a manifestar el sangrado, el cáncer de endometrio? El sangrado menstrual puede ser